Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Gracias también al seminario Otro Mundo es Posible, a la Facultad de Política y a UCAR Granada por hacer posible que hoy estemos aquí hablando sobre uno de los pilares de la democracia. Son los medios de comunicación, en tanto que los garantes y los difusores de la información. Veraz y contrastable, no cualquier información. Eso quizás sea objeto de debate ahora. En caso de que exista. Hoy tenemos el privilegio de contar con 3 periodistas que son, en teoría, ¿no?, uno de los garantes de ese derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos y que nos van a dar su punto de vista sobre el tema, pero sobre todo también están a nuestra disposición para el debate y para que le preguntemos lo que nos interese hablar también. Sin más, os lo voy a presentar. Esther Sanz es periodista por la Universidad de Sevilla, es activista granadina también, fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Prensa de Granada, ha trabajado en la extinta Asociación de la Prensa de Granada, que también podemos hablar de qué ha pasado con esas asociaciones, ¿no?, que funcionan cumplidos. Ha trabajado también en proyectos de investigación transmedia con la Universidad de Granada y ha sido también parte de las campañas políticas de Podemos, tanto a nivel local, andaluz y estatal. Las elecciones del 26J, del 20D, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todas las que ha habido, ¿no? También es miembro del Foro Andaluz de la Educación, de la Comunicación y la Ciudadanía, y que contribuyó a la redacción de una aportación para la Ley de la Audiovisual Andaluza. Actualmente está escribiendo su doctorado sobre enseñanza de nuevas tecnologías y está trabajando como directora de comunicación en la Asociación Granada Coge. A la derecha del todo tenemos a Juan Ignacio Pérez, que es un periodista con una amplia experiencia también, ¿no? Publica crónicas cuando estudia filología hispánica en Melilla, licenciado en Ciencias de la Información, ¿por qué universidad era? Por la Complutense, y que es donde también nos tiene la suficiencia investigadora. Ha sido redactor del Manual del Estado Español, ha trabajado también para la agencia de Europa Press, para EFE, fue subdirector de Granada Hoy y director de comunicación de Caja Granada y de su obra social. Actualmente es el director de proyectos de GEPP Ediciones y dirige el medio online el independiente de Granada.es. Bueno, Cristina Fallará, a lo mejor la conocéis un poquito más, ¿no? Es periodista, columnista y tertuliano en 4. También, bueno, no sé ya si presentar mucho más, ¿no? ¿Quieres presentarte tú? He trabajado en todos los medios que existen en España, excepto en la COPE, ABC y La Razón. Vale. En todos. De hecho, como gran medalla, empecé a trabajar hace un mes y medio en Telemadrid. Consideré que era un logro, pero ya he visto que me han dejado de llamar y por algo será. Por algo será. Algo bueno. Se presenta mucho mejor ella que iba a presentarla yo. Y bueno, voy a dar paso a Esther, que nos va a hablar un poco de derecho a la información y nos va a explicar un poquito de qué va eso, ¿no? Esto se puede poner aquí, ¿verdad? ¿Se escucha, no? ¿Bien? ¿O es que si lo bajo se cae? Bueno, lo primero que quiero dar las gracias a la Asociación UCAR por organizar esta charla, ¿vale? Y sobre todo con este tema, porque me parece un tema muy importante y que se suele tratar poco. Bueno, en especial también me gustaría dar las gracias a mi maestro, porque, bueno, se las merece, porque me ha hecho ilusión que contara conmigo, porque sabe que este tema me gusta mucho y me interesaba venir aquí a contaros, ¿no? Voy a intentar hacerlo muy breve porque en un primer momento eran 15 minutos, ahora me han dicho que 5, a ver cómo condenso yo esto sobre la marcha, pero bueno. Tengo que detallar una pequeña precisión y es que soy periodista porque tengo el título, pero por desgracia no he ejercido la profesión. He ejercido la profesión de becaria hasta que me cansé de ser becaria y me dediqué a la comunicación en Granada Coge y en otro tipo de organizaciones, porque era imposible acceder a mi profesión, ¿no? Dicho eso, empiezo así a comentaros un poco que cuando hablamos del tema de derecho a la información, derecho a la comunicación, es verdad que se me viene a la cabeza muchísimos temas, ¿no? Esto abarca
pues desde la ley Mordaza hasta el no desarrollo del tercer sector, concentración mediática, estructura de la información, la falta de regulación en la profesión, precariedad, incluso alfabetización mediática, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un campo muy amplio y podemos estar horas y días discutiendo, entonces yo he querido centrarme en dos cuestiones que me gustaría abrir el debate o que reflexionemos al menos sobre ellas, ¿vale? La primera, es verdad que mientras los periodistas nos sentimos, bueno, afortunados, ¿no?, de ejercer la profesión, pero al mismo tiempo nos lamentamos de las condiciones que tenemos, muchas veces nos lamentamos en silencio, ¿no?, en los bares, con las cervezas. Al mismo tiempo de eso, la percepción que tiene la ciudadanía del derecho a la comunicación no coincide con el valor que le da a otro tipo de derechos, como puede ser la vivienda, la sanidad o la educación. Entonces, yo me pregunto muchas veces que por qué la ciudadanía no siente ese derecho a la información o no lo defiende con tantas ganas como puede defender el derecho a la sanidad o el derecho a la educación, siendo derechos recogidos en la Constitución, derechos fundamentales. Y otro tema también que me gustaría que reflexionáramos entre todos es si los ciudadanos conocen el día a día de un periodista, es decir, cuánto cuesta hacer una información de calidad, cuánto cuesta, cómo se hace ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho que un médico, cuando nos dicen, tiene un médico una guardia de 48 horas sin dormir, 3 días sin dormir, qué barbaridad, nuestra salud en juego, cómo te va a fiar de una persona que lleva 3 días sin dormir, a ver si se le vaya el bisturí en vez de quitarme un ojo me quita 2, etcétera. Pero no sé si nos preocupamos los ciudadanos de las condiciones en las que está trabajando un periodista, si son precarias o no, porque una mala praxis informativa, una mala forma de hacer periodismo puede incluso llevar a una guerra, como hemos podido ver, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad seria como para no tenerla en cuenta, ¿no? Voy a intentar ser súper breve, porque es mejor abrirlo al debate, porque sí me gustaría saber cuántos periodistas han venido a la sala. Esto es una charla que traiga, que levanten la mano sin miedo. Bien, muy poco, me alegro, porque yo pensaba, digo, aquí siempre suelen venir el marco del periodismo, pero es verdad que los ciudadanos no están muy por la labor de participar en este derecho, cuando es de ellos, ¿no? Y, bueno, la difusión de la información tiene la pequeña peculiaridad, la pequeña característica de constituir a la vez una profesión, como es el periodismo, y a la vez pues también es un derecho reconocido en la Constitución. Por lo tanto, lo que para nosotros es un trabajo, ¿vale?, una profesión, resulta que es un pilar fundamental para el funcionamiento democrático en una sociedad. Con lo cual, el trabajo que hacemos repercute directamente en el derecho a la ciudadanía que reciba una información veraz. Por lo cual, vamos a ver un poco el trabajo como es, ¿vale? Ahí os he dejado un super mega esquema, a ver si lo voy detallando, pero así resumiendo, el periodismo, digamos que atraviesa su doble crisis famosa, ¿vale? La superconocida crisis económica que ha afectado a todos los sectores, absolutamente a todos. En el periodismo, concretamente, pues así por daros datos, pues 10.000 profesionales a la búsqueda de un trabajo de periodista, o los casi 9.000 que están, digamos, que se han quedado sin trabajo en los últimos 3 años. Y un dato importante es que siempre pues afecta más a las mujeres periodistas que a los hombres, ¿vale?, en un 70% incluso. Y aparte, bueno, se han destruido 12.200 puestos de trabajo en la industria de medios y más de 400 medios han cerrado, etcétera, etcétera. Además, los jóvenes, los últimos informes que he leído, porque digamos que me sirven para la investigación que estoy haciendo en mi tesis, es que se tiran una mínima de 2 años buscando trabajo de periodista o más. Es decir, la esperanza que tienen de encontrar un trabajo en este sector es prácticamente nula. Por otro lado, tenemos la precariedad laboral. Los que trabajan, ¿en qué condiciones trabajan? Pues es un sector que aquí tengo anotado por lo que está pasando, que bueno, salarios bajos, ausencia de contratos, situaciones al margen de la legalidad para los falsos colaboradores, explotación de estudiantes en prácticas, periodistas a la pieza, empresas sin convenio propio, jornadas interminables, festivos trabajados y no retribuidos, becas de formación desplazando puestos de trabajo estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas informaciones, ¿de dónde las saqué? Pues que resulta que hay una oficina en Madrid, la Complutense, los alumnos me hicieron una cosa muy curiosa, que crearon la oficina precaria, que se llama, que eran unos estudiantes que crearon como una especie de, bueno, una sede para atender todo el tema del abuso de las prácticas, pero en todos los sectores. ¿Qué fue lo curioso? Que todas las quejas que recibían
tanto en cantidad como en los casos más graves, resulta que venían de alumnos y alumnas en prácticas en el sector de la comunicación. Y entonces se empezaron a especializar un poco más en el sector de la comunicación para ayudar a esta gente, ¿no? Y siguen trabajando, y yo igual animaría a que hiciésemos algo parecido en Andalucía, porque la verdad que están teniendo muchísimos estudios sobre el tema de los becarios, que no solamente afectan a becarios, sino, ya lo hemos visto, a periodistas veteranos, ¿no? Por tanto, viendo el planteamiento o los panoramas que hay de precariedad laboral, es lógico que esto repercuta en la calidad, tanto en la calidad del proceso de elaboración periodístico como en la materia prima en sí, que es la información. Es decir, se maneja menos cantidad de fuentes, se verifica informaciones a lo mejor que no están contrastadas, un léxico cada vez más pobre, un uso limitado de géneros periodísticos, etcétera, ¿no? Se sustituye muchas veces lo que es la calidad por la cantidad. Y eso lo hemos visto muchas veces en los periodistas que trabajan a la pieza, que es verdad que muchas veces están más preocupados, como es lógico, de vender X número de piezas al mes, ¿no?, para poder llegar a fin de mes, que en pararse en hacer una pieza que requiere muchísimo tiempo, entrevistas, profundidad, etcétera, para poder hacer una pieza a lo mejor un poquito más elaborada de lo que le hubiese gustado hacer, ¿no? También es importante señalar que no solamente la precariedad depende o influye en la calidad de la información, sino que también influye el grado de independencia, ¿no?, que tienen los periodistas a la hora de ejercer su profesión. Por ejemplo, ellos dicen en informes que he recopilado, se quejan de las presiones que reciben instancias políticas, anunciantes, instituciones públicas, empresas externas y grupos de presión. Es decir, ellos denuncian la falta de libertad a la hora de ejercer su trabajo correctamente. Entonces, esto es curioso que se proyecta también en la ciudadanía. Es decir, ellos también lo perciben, los ciudadanos, de que no tienen ese grado de independencia. Y además coinciden, lo que los periodistas piensan que proyectan, coinciden con lo que los ciudadanos piensan que los periodistas o a que a ellos les ocurre. Los ciudadanos piensan que los periodistas lo que hay detrás del grado de independencia es intereses políticos de los periodistas y de los medios, intereses económicos, la falta de independencia de ambos y, en menor medida, la transformación un poco de la información en espectáculo. Eso es lo que los ciudadanos piensan digamos, de la profesión periodística. Y además los periodistas, ellos reflejan que lo que creen que la ciudadanía piensa de ellos es el amarillismo, sensacionalismo, convertir la profesión en espectáculo y la falta de independencia. Es decir, van de la mano. O sea, lo que nosotros pensamos que estamos haciendo con la profesión, también los ciudadanos lo creen, ¿no? O sea, es un punto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto lleva a entender la falta de credibilidad muchas veces, ¿no?, que tiene el periodismo, que es la segunda crisis que atraviesa el periodismo y que no es nueva. Hay un informe del Instituto Reuters que dice que concluía que los medios de comunicación de España son los menos creíbles o fiables de los 11 países consultados en Europa y los segundos menos creíbles de los 12 de todo el mundo, a pesar de que los españoles son los que más interés muestran al leer las noticias. Entonces, es bastante curioso. Visto todo esto, yo me planteo si verdaderamente el periodismo es el cuarto poder, si verdaderamente el periodismo es influyente, es influyente en la sociedad, en el poder económico, en el poder político, siendo una profesión precaria o sin gozar de ese grado de independencia, ¿no? No te preocupes. Por lo tanto, esto, como decía, no es una crisis que venga de ahora, sino que ya venía de muchos años, una crisis estructural. Pérez Ruiseñor, que a mí siempre me gusta mucho sus libros, él decía que los cambios más importantes en el periodismo fue el cambio de dueño de los medios, donde antes había empresas propiedad de editores de periódicos, ahora hay empresas propiedad del poder financiero. Entonces, ¿quién te va a comprar un periódico que el corazón de la estructura misma es un banco? Evidentemente la credibilidad dice mucho, ¿no? Y ya resumiendo, porque creo que es importante que reflexionemos, que nos haya el feedback. Walter Lippmann, me acuerdo que en 1922 me leí, para la tesis me leí su famosa obra de Opinión Pública, y me hizo gracia. Ya en el 22 afirmaba que el periodismo era una profesión poco dignificada, mal pagada, insegura, peona y no regulada. En el año 1922, o sea, volvemos a hablar de lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo.
de las mismas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que yo propongo para el debate, entre otras muchas cosas que irán saliendo, es cómo hacemos que la ciudadanía se implique con nosotros, con el derecho a la información. Cómo hacemos que los ciudadanos sientan que nuestras condiciones laborales también dependen de que reciban esa información veraz. Cómo hacemos que se preocupen por verdaderamente recibir una información de calidad. ¿Cómo hacemos que la ciudadanía salga a la calle, como sale a pedir 2 hospitales completos? ¿Cómo hacemos que la ciudadanía salga a la calle a pedir unos medios públicos? Igual que pedimos unos medios, una sanidad o una educación de calidad, ¿cómo hacemos que los ciudadanos salgan a la calle a pedir y a exigir que verdaderamente tengamos unos medios de calidad? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo creo que los periodistas solos no vamos a poder. Entonces tenemos que contar con la ciudadanía porque además es su derecho, tienen que participar, tenemos que hacer un proceso participativo con ellos. Aunque seamos los garantes, como ha dicho Andrés, el derecho a la comunicación, nosotros, más que nada, sin ellos, sin los ciudadanos, no vamos a ninguna parte. Entonces, a mí me gustaría saber vuestra opinión sobre qué hay que hacer o cómo hay que trabajar o cómo hay que enfocar este tema para contar con vosotros en este tipo de derechos. Tenía mucho más, pero como no... Ya está. Por favor, sigue. No. Más no. ¿Quieres seguir? No, ya que se abra el debate. Por favor, no seguir. No, que se abra. Espérate, esto pesa un huevo, ¿no? Esto pesa un huevo. Toma. Mira, es que pesa. Venga, Pichu. Vale. Nada. Vale. Gracias. Pues, como creo que lo interesante es lo que opinéis, ¿no? ¿Se oye? Sí. Perdón. Ahora. Oh. Intentaré, a lo que dice Esther, dar un pasito más. Primero agradecido por invitarme a este foro de libertad en el que he asistido alguna vez dentro del público. Un foro que creo que es súper necesario y que ojalá otros imitaran. Voy a intentar resumir un poco mis ideas. La idea de lo que yo pienso, incluso creo que voy a ser mucho más duro. ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, sí. Vale. Como Julio Iglesias. Perfecto. Bueno, solo deciros que ante vosotros un periodista. Un periodista de lo que se dice de provincias. Que trabaja con tanta dignidad como cualquier otro, en cualquier entidad, cualquier ONG, en la prensa nacional, en la prensa local. Un periodista que, como trabajador, ha sido, con mucha humildad decir, ha sido ejemplo de la crisis. Es decir, yo he trabajado mucho en medios, antes incluso de acabar la carrera he tenido trabajos estupendos, muy bien remunerados, algunos con responsabilidad cierta, y llega un momento en el que esta crisis que deja a muchos y a muchos, pues me deja a mí también atrás. Ante ese panorama, consciente de que todavía creemos en el periodismo y todas esas cosas, con un grupo de valientes decidimos montar un periódico digital, que era el que más fácil acceso y más económico podíamos llegar. El Independiente de Granada, de donde ya vamos camino de 3 años, intentamos seguir con todos nuestros errores y nuestros aciertos, pero con la cabeza muy alta. Ahora somos lo que se llama empleados pobres, pero he de deciros que por primera vez soy libre, haciendo un poco lo que creemos honestamente que se puede informar. Informar de noticias, eso que para mí siempre he considerado, aparte de rellenar con cosas lógicas lo que debe ser un medio de comunicación, una noticia es algo que algunos intentan ocultar. Bien, no creo necesario ratificar que hay una crisis profunda, profundísima de los medios de comunicación, inevitablemente de los periodistas, pero no creo que del periodismo. Creo que con matices y luego intentaremos abordar eso si os interesa. Es de tal magnitud la crisis, como es evidente, que muchos de los jóvenes periodistas no encuentran acomodo y los que lo encuentran, los que tienen la suerte, son sueldos míseros y demás, de acuerdo. Los seres han vaciado los medios de comunicación. En Granada hace poco 6 periodistas despedidos. Hoy me he enterado que otros 2 compañeros creo que era el último medio nacional que tenía corresponsal en Granada, también los han echado. A un redactor y a un fotógrafo. Como no he hablado con ellos, no quiero decir qué medio, pero bueno, el único que quedaba.
Bueno, es que es de tal magnitud que incluso el último informe, creo, de Reporteros Sin Fronteras decía que España estaba a la cola de la libertad de expresión y nos superaba países como Ghana, Namibia o Surinam. Un detalle. Y decía también que un corresponsal de guerra, por una crónica, sin pagarle ni un seguro, ni el casco, ni el chaleco, cobra 20 euros. Y la conozco. Si hablas de Maite Carrasco y demás, otras que ahí queda mi admiración. En Granada, por aportar un ejemplo, creo que hay más periodistas, sin duda habrá, sumando los periodistas de instituciones, administraciones públicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, que sumando todas las redacciones de medios de comunicación. Y conste que me parece maravilloso que por fin las administraciones, instituciones, sindicatos, confíen en la información en profesionales, y no como hasta hace muy poco que cualquiera que entendía de periodismo se ocupaba de eso. Pero realmente lo que me interesa compartir con vosotros es qué es lo que ha pasado, por qué hemos llegado a esta gran crisis. Y como toda cosa tan grave, yo creo que es muy compleja, pero bueno, hay mucha gente que piensa que esto se debe a la irrupción de las nuevas tecnologías de la información, con las redes sociales. Bien, ese acceso gratis a todos los contenidos totales. Sí. También es verdad que en estas redes sociales se circulan informaciones, a veces no contrastadas, que se dan por ciertas y muchas lo damos por... y digamos que no son necesarios los medios tradicionales. Pero yo estoy convencido que la razón no es solo esa. Yo creo que el golpe casi mortal que han recibido los medios de comunicación se debe al desprestigio por la pérdida de credibilidad de los medios tradicionales después de las concentraciones periodísticas de los últimos 30 años. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión para mí. Concentraciones que han requerido enormes inversiones y que han endeudado a muchas empresas en una relación directamente proporcional al enriquecimiento de muchos de sus directivos. Yo creo recordar que tras la muerte de Franco había en España unos 130 medios de comunicación que estaban en manos de unos 60 familias o propiedades. Hoy apenas una docena de empresas o familias son los dueños de los medios de comunicación. Salvo en estas excepciones, el empresario periodista ha sido sustituido por compañías descomunales controladas por los bancos, prestamistas y accionistas, y los directores han perdido, por supuesto, protagonismo en estos medios que ahora ejercen esas funciones los gerentes, que lógicamente solo buscan su interés. Aquí creo que hay un medio de comunicación, un periódico que cada vez se dedica más a hacer, digamos, eventos, a enriquecerse, sean bodas, ventas de coches, que realmente dedicarse, y eso es extensible a otros sitios. Pero la mayoría de esos accionistas, que realmente son los dueños de los medios de comunicación, se ocultan detrás de pantallas de una selva de sociedades cruzadas, entidades financieras transnacionales, sociedades especulativas, bancos, empresas de energía, de telefonía, compañías aéreas y un sinfín de firmas que en gran número de casos se han ido enriqueciendo también durante la crisis. Y tiene sus trampitas. Perdonad, a veces también advierto que, como para que no se note, muchos de esos medios siguen defendiendo postulados progresistas en las cosas, digamos, en las cosas que no se pueden rechazar, contra el racismo, la igualdad. Pero en lo económico, yo considero, y generalizo por supuesto, que solo respetan un credo, que es el capitalismo, el neoliberalismo, el principio en que únicamente se busca el beneficio propio. La regulación del mercado laboral, la privatización del patrimonio público que genera empleo y que alimenta esa gran maquinaria capitalista de economía mundial. Y se ha aprovechado el terror
que se ha despertado en esta crisis para impulsar reformas que han permitido el abaratamiento descomunal del despido. Y eso ha llegado a las redacciones y se está haciendo una especie de periodismo sin periodistas. Además, los despidos irrisorios en los medios de comunicación han aligerado o han echado a esa generación de periodistas, digamos, de 50 años. Yo, no por yo, pero digamos los veteranos, los que quizá tengamos más memoria, que haya resistido, los que pueden tener más memoria, los que pueden resistir. Las redacciones han perdido ya su memoria también. Y esa capacidad crítica que a lo mejor esa generación podía representar. Bueno, y lo demás es lógico, lo ha dicho Esther, reducir las plantillas, los compañeros pues resisten como pueden, ruedas de prensa, es un desastre. Llega hasta el punto que aquí muchos compañeros se reparten ruedas de prensa para luego compartirlas en una cosa de compañerismo que está muy bien, pero al final todos damos lo mismo. Todos damos lo mismo, todos replicamos lo que dan los comunicados oficiales de las instituciones, salvo, quiero pensar, honrosas excepciones. Otra de las degradaciones, evidentemente, el rollo del autónomo, ¿no? Eso de que cobramos por pieza una miseria. Y luego en este plan no quería dejar de citar a los compañeros fotógrafos, porque si mal está la prensa, los compañeros fotoperiodistas, esto ya es una auténtica vergüenza. La crisis, al reducir también las empresas, el número de clientes publicitarios, creo que los convirtió en intocables. Y se hizo real ese viejo, no sé cómo llamar, adagio, que la libertad de prensa termina en la puerta del Corte Inglés y de Bankia y de BMN y de Telefónica y de todas esas compañías que son dueñas de los grandes medios de comunicación. Esta situación en provincia es especialmente dramático, porque en fin, es que es muy complicado sobrevivir en este escenario. Así hemos llegado al punto que televisiones, radios, periódicos, creo que cambian. Antes lo importante era, digamos, la información y ahora son publicidad la que se emiten. Si os dais cuenta, y un hecho relevante, ahora se informa mucho de sucesos, porque parece que están al margen de la posible intromisión política, económica, y venga, sucesos. Los programas por la mañana creo que han sido uno de los que más daño han hecho a la profesión periodística, tal y como se está afrontando también dentro de estos sucesos, cuestiones como la violencia machista y otras cuestiones. Tenemos a Cristina, que por supuesto estáis deseando escucharlo, pero yo también creo que periodistas en tertulias han sido sustituidos por charlatanes. Digamos que tertulias... No, pero quiero decir que periodistas realmente informativas que deberían aportarnos algo han sido sustituidos por charlatanes de feria que lo único que hacen es ganar audiencia, sabedores de que la provocación está detrás y nos llama más la atención quizá eso que dicen algunas veces tonterías que se pierden en un debate serio. De los medios públicos ya lo ha dicho ella, es una vergüenza, y las denuncias de sindicatos y demás ahí están. En fin, que para mí el cuarto poder se ha convertido en un instrumento de dominio y creación de ideología del primer poder, así de claro. Es una especie de perro guardián que vigila todo este Estado capitalista. Y este Estado capitalista ha traído consigo un periodismo devaluado y decadente, destinado a funcionar como una especie de dique de contención frente a la marea ciudadana que sufre, que está harta en una especie de no sé qué cosa de orgía, de disfrute de unos cuantos. Pero en este panorama aterrador que describo yo creo que hay también luces, pequeñas pero las hay, si no sería... Y, por ejemplo, nuestra amiga Cristina. ¡Oh, qué bonito! Ay, qué gracioso. Muchas gracias, qué gracioso. Disculpad porque ahora estoy un poco azorada. Ojalá quedaran luces. En cualquier caso, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar en Granada, estoy feliz de estar aquí. Y yo he venido aquí, me venía mal venir aquí, porque viajo mañana por la mañana, primera hora a Francia, a dar unos cursos largos, pero me llamó un grupo republicano
y yo, si me llama un grupo republicano, voy donde sea. Y por eso estoy aquí hoy. Eso es así y lo sabe Maeso. Así que voy a empezar a describir la prensa, nuestra prensa, y la democracia, nuestra democracia, con un ejemplo republicano. En el 1995, Victoria Prego hizo una entrevista a Adolfo Suárez, que creo que recordaréis, porque en 2016 un programa de La Sexta la hizo pública. Hizo una entrevista a Adolfo Suárez, ya expresidente, donde le preguntaba por la transición. Y el tipo, hay un momento que tapa el micro y le dice: esto va a quedar como entre nosotros. Había un problema, dice él. Están hablando de la monarquía y de Juan Carlos I. Dice él, había un problema porque diversos estados europeos querían un referéndum entre república y monarquía. Y entonces la Prego le dice, claro, y eso no podía ser. Y el tipo le contesta, no podía ser porque ganaba la república. Así que, bajo mano, metí la palabra monarquía a la hora de redactar la primera nota de la Constitución. Y quedó hecho. Esta escena, que es repugnante por varias cosas, pero es muy significativa. La primera repugnancia es la de 1995 y señala cómo se montó la democracia en España. En 1995 todavía existía un pacto de silencio venido del 75, 20 años, donde una periodista que pasaba por ser la gran periodista española, la gran periodista de la transición, es capaz no solo de tapar aquello que ha sido dicho, no en un bar, no de caminico a la entrevista, aquello que ha sido dicho y grabado. Es capaz de taparlo. ¿Por qué? Porque España lleva 20 años de construcción informativa sobre el silencio y basada en el silencio. Y ahora vuelvo a esto, pero sobre todo la segunda parte también es muy notable lo que denota. En 2016, a no sé cuántas columnas de la sexta columna, destapa esto. Nada en periodismo es una exclusiva, nada en periodismo aparece por casualidad, nada en periodismo es investigación. Si usted dice los papeles de Panamá son una filtración de alguien que le interesa que salgan, y ahí no ha investigado nadie, nada, ni La Sexta, ni El Confidencial, ni la agrupación de medios internacionales de su puta madre, con perdón. Nadie investiga, ¿vale? Nadie. Y si sale cada cosa es porque en ese momento interesa que salga. Lo lamento mucho porque es así. Bien, de repente, por casualidad, en 2016 sale aquella grabacióncica de Adolfo Suárez que se había quedado callada. ¿Por qué? Para evidenciar que se han caído las caretas y que no pasa nada. Y que a partir de ahora no pasará nada. Es decir, que de repente la población española por fin conoce, con el segundo ya monarca de la democracia, con el segundo monarca de la democracia en ejercicio, si es que hace algún ejercicio ese chico, descubre que todo esto es un montaje. No solo es un montaje, sino que es un montaje delictivo y que nosotros podríamos llevarlo ante los tribunales internacionales. ¿Y por qué se descubre? Porque... ¡Ay, calla, loco! ¿Por qué se descubre? Porque a nadie le va a importar. Porque nadie va a mover un dedo, porque es una demostración para ustedes y para mí, republicanos todos, de que esto no va a informarse en ningún sitio, de que esto no va a molestar a los ciudadanos, de que esto no va a tener ninguna repercusión. Y vuelvo al principio porque lo que pasa en 2016 con la expresión pública de aquello que se cayó es mucho más terrible que haberlo callado. Es ponerlo de manifiesto y que no pase nada. Bien. Todo esto vamos para atrás, porque claro, ahora hablamos, uy, qué mal está la información ahora. Bien, ¿cuánto hace que oyen ustedes hablar de que el gobierno español le pone flores frescas a la tumba de Franco cada día? Y que lo hizo Felipe González, y que lo hizo Aznar, y que lo hizo Zapatero, y que lo hace Rajoy. ¿Cuánto hace que oyen hablar de eso? ¿2 meses? ¿6 meses? ¿1 año? Quizás.
¿No lo sabía nadie? ¿No lo sabía El País? ¿No lo sabía la SER? ¿No lo sabían los medios de izquierdas? ¿No lo sabían los medios de algún tipo? ¿No lo sabían los medios republicanos? ¿No sabía nadie eso? ¿No sabía nadie que 150.000 personas permanecen en cunetas y en fosas comunes? ¿No lo sabían ustedes? ¿No lo sabía yo? Compañeros, no es la prensa el problema. Es que nosotros no le hemos exigido a la prensa una información que conocíamos. Y nos hemos creído de verdad que el grupo Prisa era progresista. Y ese es el problema. Que a nosotros nos han vendido estos medios son de izquierdas y nos lo hemos creído. Y nuestra izquierda la hemos construido sobre la mentira. Y ellos construyeron su democracia, la nuestra, sobre el crimen. Y sobre el pacto con el criminal. Porque quiero recordarles a todos que la prensa que tenemos ahora parte de un silencio que se llama Ley de Amnistía del 77. La Ley de Amnistía del 77 es la ley que pacta el gobierno español, el pregobierno español, la predemocracia, con los franquistas. ¿Y en qué se traduce? Se traduce en que nuestra democracia ejemplar y nuestra transición ejemplar pacta no juzgar ni a los asesinos, ni a los torturadores, ni a los criminales del franquismo, ni a todos aquellos que en nuestra sociedad robaron los bienes de los republicanos, ni a todos aquellos, ni resarcir a todos aquellos cuyos familiares republicanos siguen yaciendo en fosas y en cunetas. Bien, eso se llama Ley de Amnistía y sobre eso creamos una democracia. Eso no existe después de ninguna dictadura que yo conozca. Y mire que la de Chile y la de Argentina son bestias, ¿eh? Que podríamos hablar de Pinochet, que podríamos hablar de las juntas militares de Videla. No existe. Y hablo de esto hablando de prensa porque es muy básico, porque eso es información. Y nosotros hemos permitido que esa información se nos hurte porque usted y yo y el de más allá sabíamos que eso era así. Lo sabíamos. De la misma manera que cuando... ¿cómo se llamaba el viejo profesor de Madrid? El comunista. Tierno Galván dijo, el que no esté colocado que se coloque. La fase más podrida de la transición. Lo que estaba diciendo en realidad era, drógate, que el que se droga no revisa cuáles son los daños republicanos que se han hecho hasta ahora. Y de ahí nació la movida. Y de ahí nació una construcción de medios de comunicación podrida. Lo lamento por ustedes, pero es así y por mí lo lamento también. Bien, la construcción de los medios de comunicación que aparece ahí permanece hasta ahora. ¿Y cuál es el centro de esa putrefacción? Se llama corrupción. Se llama corrupción. Lo que pactan los medios de comunicación con el poder a partir de 1977 es la corrupción de nuestra verdad, de nuestra sociedad y del saneamiento de nosotros mismos como seres cultos y austeros que no nos han permitido ser. Y entonces, 40 años después, llega alguien y te pregunta, ¿cómo puede ser que no sé cuántos millones, 8 millones de españoles voten todavía al Partido Popular con lo corrupto que es? Porque viven en una democracia que parte del pacto con el corrupto. Y no solo eso, sino de una democracia cuyos mayores, sabiéndolo, no dijeron nada y no exigieron a sus medios de comunicación que les informaran sobre ello. Y ahora, 40 años después, nos encontramos con una gran ventaja, y esto sí es una luz, mira lo que te voy a decir, ahora, y no soy yo, nos encontramos con una gran ventaja. Las redes sociales, al aparecer, porque tú has dicho las redes... calla, que no veo nada. Ofrecen informaciones no contrastadas que se dan por ciertas. Los medios ofrecen informaciones contrastadas que son mentira y también las dan por ciertas y son mentira construida, o sea que es mucho peor. Pero en cualquier caso, de repente las redes sociales nos permiten interpelar al periodista y corregirlo, o por lo menos ponerlo en evidencia. No sé si se acuerdan ahora que está Cataluña tan de moda, del caso de Esther Quintana, una mujer a la que le dispararon una bola de goma y le reventaron el ojo. Yo estaba entonces trabajando en Cataluña. Cuando le reventaron el ojo a Quintana, el conseller de Interior de entonces, un tal Felip Puig, que seguirá enriquecido en algún lugar de la Costa Brava, salió ante los medios de comunicación y dijo, nadie ha disparado una pelota de goma contra el ojo de Esther Quintana. Y yo recuerdo, los medios de comunicación, ¿qué publicaron? El conseller Puig dice que nadie disparó una pelota de goma contra el ojo de Esther Quintana. Es decir, no publicaron lo que sucede, sino lo que nos dicen que sucede. Esa es la información que recibimos, pero es que el tipo insistió.
como los medios de comunicación empezaron a ponerse nerviosos y parece que la cosa trascendía al resto de España, etcétera, el tipo volvió a aparecer en rueda de prensa 2 o 3 días después, no mucho. He hablado con los Mossos d'Esquadra y los Mossos d'Esquadra me garantizan que nadie disparó una pelota al ojo de Esther Quintana, lo cual ya era, el conseller dice que le dicen que nadie disparó, o sea, ya había dice que nadie disparó, hasta que unos periodistas independientes, 2 semanas o 3 después, colgaron en YouTube la imagen del pelotazo, que efectivamente había un pelotazo. Y un periodista o dos del periódico de Cataluña miraron las farolas que había y el tipo de iluminación de Navidad. Y por el tipo de farola y el tipo de iluminación de Navidad supieron que eso solo podía estar en un lugar de la plaza, cercano a la Plaza Urquinaona, porque solo ahí coincidían ese tipo de decoración y ese tipo de farola. Y lo colgaron en internet y entonces interpelaron al conseller de Interior. ¿Había aquí un carro de los Mossos d'Esquadra o no había aquí un carro de los Mossos d'Esquadra? Y ahí ya no pudo decir que no. Bien, el tipo no dimitió y Trapero, el gran héroe, fue el que impidió 5 años después que se juzgara a los Mossos porque no quiso dar sus nombres. Más allá de esto, lo que pone en evidencia eso, y para mí es importantísimo, importantísimo, es que puede que los medios de comunicación nos mientan, pero ya nos mienten con miedo. Ya nos mienten con miedo, porque puede haber siempre un vecino que está ahí, que está grabando, que puede decirlo, no señor, usted está mintiendo, eso no pasó así. Eso no, usted no estaba ahí, o usted estaba ahí, o esto pasó así. Bien, ese poder, que yo como feminista lo celebro profundamente, porque hasta que no han existido las redes sociales, nadie en los medios de comunicación ha hablado de nosotras y de nuestras violencias, entiendo que como ciudadanos de derecho estamos ahora en posesión de un arma que no es informar, porque no es un arma para informar. No pasa nada, caballero, que yo también... Mira, estos mis compañeros también tienen el móvil encima de la mesa, no pasa nada. Estamos tuiteando. Entonces, ya me he perdido. El arma. Es un arma, y es un arma no para informar. Nuestra función como ciudadanos no es informar. Podemos informar si queremos, pero nuestra función como ciudadanos, ¿cuál es? La que debería haber sido desde 1977. Fiscalizar lo que nos están contando como realidad, porque no existe esa realidad. Yo hoy contaba en un artículo una cosa básica. Es mentira, todo lo que vivimos es mentira. ¿Por qué? Porque la prensa, los periodistas pactan con el poder, pero es que no es que sea el cuarto poder, es que son el primero, es que sin ellos no podría existir esto que no se llama posverdad, se llama basura y se llama mentira. Es decir, los partidos políticos, oiga, casi todos, se lo confieso, por la mañanica se reparten unos papeles que se llama argumentario. Si ustedes ven tertulias, lamentablemente yo las tengo que comer porque participo, pero si ustedes ven tertulias, ustedes notan que de repente aparece Mariano Rajoy y dice, tengo una vaca lechera. Y en otra tertulia de otra hora, en otro sitio, aparece Rafa Hernando y dice, tengo una vaca lechera. Dices, hostia, los dos tienen una vaca lechera. Y entonces, al cabo de un rato, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de ministros dice, tengo una vaca lechera. Dices, hostia, aquí todos tienen una vaca lechera. Sí, pero es que yo le estaba preguntando por si hay una intoxicación en el canal de Isabel II. Me alegro mucho que me haga esa pregunta. Yo tengo una vaca lechera. Y ahí estamos. Se llama argumentario, lo reciben por la mañana, lo reparten y aquellos a los que les toca hablar en los medios de comunicación lo repiten. Lamento decirles que pasa en todos los partidos políticos, en algunos con un poco más de laxitud, porque algunos tienen algún rebelde, pocos. Bien, eso que hacen es crear una realidad que no es real. Se inventan una realidad que nos venden. Bien, esa invención de la realidad, que no solo es mentira, sino que corrompe de nuevo todo lo que somos, no podría suceder sin la aquiescencia, la celebración y la complicidad de los medios de comunicación. Aquellos que pactaron callar lo que era la ley de amnistía, aquellos que callaron pactar durante 40 años fosas, cunetas y flores frescas en la tumba de un dictador, son ahora quienes ayudan a crear una realidad que es mentira. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos las armas en este momento, si no para informar, sí para ponerlos en evidencia. Muchas gracias.
Que una cosilla, le quiero confesar a Cristina una cosa. Tiene toda la razón del mundo. He trabajado en argumentario en Podemos y efectivamente se recibía por la mañana temprano y era lo mismo. Es así. Tengo una vaca lechera. Ustedes, por favor, no, es que yo lo hago, porque me toca trabajar eso. Y tienes que ver cuáles son sus argumentos, por lo menos para crear un relato paralelo que puedas decir algo en la tele o en la radio o donde te toque estar. Cuando oigan algún político del PP, de Ciudadanos, de Podemos, del PSOE, el PSOE ya menos porque están un poco distraídicos, pero de todo el resto, ustedes al primero que oigan por la mañana, por ejemplo, quien oiga la cadena SER en la cadena SER, quien vea a Ana Rosa Quintana, Susana Griso, me da igual, puede ser tele o radio, al primer político que oigan sustituyan la frase que oyen por tengo una vaca lechera. En serio, háganlo. Al siguiente que oigan del mismo partido, busquen la vaca lechera. Se van a hacer con un rebaño. En búsqueda de la vaca lechera, ¿no? Bueno, hay algunos políticos a los que no les hace falta, o les hace falta el argumentario, porque si un día tienen que decir una cosa y al día siguiente la contraria, lo mismo cortocircuitan los pobres. Y en los mismos partidos, como hay tantas corrientes, cada uno se hace su argumentario. O sea, que en un mismo partido te cuenta una cosa y al día siguiente otra. Eso también. Bueno, yo voy a empezar con una preguntita que quiero lanzaros, porque creo que la República no es solo votar también el jefe del Estado, que esto es uno de los debates falsos que se nos lanzan siempre. Por ahí, bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Que me alegro que haya ese ímpetu, esa ganas de participar. Que digo que no es solo votar al jefe del Estado, que es uno de los debates falsos que se nos lanzan siempre. Es decir, si es más barato no elegir, y, hombre, sí, la democracia es un poco más cara. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no es solo eso, ¿no? Es que es una construcción institucional de un país que tiene que garantizar los derechos humanos. Y yo quería lanzar una pregunta de que cómo serían unos medios públicos y otra así un poquito así de soslayo, que es qué sería del periodismo con una renta básica. ¿Quién quiere? ¿Qué sería de unos medios públicos, dices? Sí, ¿cómo serían los medios públicos de una... Madre mía. Pues espero que mejor, dado que confío en la República, no como son hasta ahora. Supongo que todos decimos el modelo de la BBC, que no sé si es perfecto o no, pero lo que sí sé es que los medios públicos actuales no sirven y son absolutamente necesarios. No sirven para casi nada. Pues déjame pensar. ¿Nos sirven los medios públicos o no sirven los partidos políticos? Escuchadme, los medios públicos no son los medios públicos, son los partidos políticos que los utilizan. El medio público en sí mismo no es nadie. Porque echar la culpa al periodista porque obedece al político es una falsedad. Y tengámoslo siempre en cuenta. Echamos la culpa al periodista. No tú, pichón. No, en general. Cuando analizamos los medios públicos... Sí, yo también he trabajado. Jo. Es más, me han echado de todos. Claro. Entonces, solemos interpretar al medio público basándonos en el periodista o incluso en el director. No, oiga, no, el problema del medio público son los partidos políticos que cesan a aquellos que no obedecen y ponen a lacayos que obedecen. Estoy de acuerdo, ¿no? Sigue tú la narración. O sea, si yo lo que es que... No, pero sí tienes razón. Claro, es que... Sí, yo quiero pensar que es mejor, pero no solo, sino en esta gastada democracia que tampoco es nada perfecta y que habría que mejorar sobre eso. Quiero decir que los medios públicos que son muy necesarios no sirven tal y como está, porque lo dice ella. Pero creo porque el concepto de medio público como está, es decir, el que llega de turno, pese a algunas lucecitas y seguiremos en algún momento muy determinado, como así han reconocido algunos, que podría servir, pero... tendría que ser otro concepto y otra exigencia ciudadana mucho más cierta. O sea, no queremos estos medios públicos, no queremos un Canal Sur que es así, o una televisión española, o en Cataluña, o donde sea. Así que habría que darle una vuelta de arriba abajo. Sobre la renta básica, preguntabas... ¿Cómo afectaría? Maravilloso, porque ojalá yo la tuviera, te lo aseguro, y mis compañeros. Hoy hemos publicado en nuestro medio que, en fin, nada... ¡Ole! Muy bien. Qué bonito. Es maravilloso. ¡Ole!
Bueno, que maravilloso, me parece. Creo que hoy publicamos, además, creo que de los pocos medios en una provincia que puede publicar un artículo firmado por una compañera que firma Maripí Castillo, militante del PC, que se titula La renta básica digna. O sea que te lo digo todo con eso. Yo sí quería decir que, sinceramente, Maeso, no tengo esperanza en que los medios sean distintos a los que son ahora, ni con una república, ni no tengo esperanza. ¿Por qué? Porque los políticos, y lo he visto, exactamente, pero a ver si cambian los políticos y a ver si verdaderamente todos los que conozco han querido manipular la información. La información y la educación son pilares fundamentales para que después pensemos como pensamos, ¿no? La solución, participativos, pero de verdad la gente, me gustaría opinar, ¿la gente ve utilidad en los medios públicos de comunicación? Tú le hablas a una persona que es que son muy necesarios y te dicen, vete al carajo, o sea, si es que yo no pongo la 1. ¿Cómo le explicas a los ciudadanos que son muy necesarios unos medios públicos de calidad? Entonces, yo me lo he encontrado mucho. Y lo de los políticos, ¿por qué me refiero? Porque yo estaba cansada, y cuento siempre mi experiencia porque vengo de Podemos. Estaba cansada de que cargos de Podemos siempre eran, habla con ese periodista que es de los nuestros. ¿Cómo que de los nuestros? ¿Cómo que de los nuestros? Me repateaba, digo, ese no es ni de los nuestros ni de los nuestros, una persona que está haciendo su trabajo, no es de los nuestros. O sea, era así constantemente, ¿no? Entonces, y otra cosa que sí me hacía gracia, yo en Podemos tenía el cargo en el Consejo Estatal de Derecho a la Información y Libertad de Prensa y yo no pude hacer nada. No pude hacer nada. ¿Por qué? Porque cada vez que yo redactaba el programa electoral de Podemos en referencia a derecho a la información, me lo quitaban todo. ¿Pero por qué me lo quitaban todo? Porque si yo metía y decía que quería meterle mano al espectro radioeléctrico, ¿vale?, que es público, que es nuestro, que es patrimonio de la humanidad, que yo quiero la regla de los 3 tercios, quiero que 1/3 sean medios, democratizarlo, que se desarrolle el tercer sector, que tenga cabida en ese espectro, me decían, no, que nos van a decir que somos bolivarianos, están locas. Cuando yo hablaba de consejos de redacción me decían que queríamos sovietizar la redacción, es que nos van a decir eso, no podemos ponerlo. Entonces, ¿cómo coño se hace esto? Es mi pregunta. Más allá, yo creo, antes hablabas de la comunicación, la información como servicio público. Sí. La información, los medios de comunicación son como los taxis. Sí. Son privados, pero es un servicio público. Cada vez que ustedes vean un medio de comunicación, sea OK Diario o la cadena SER, piensen que es un taxi. Es decir, es decir, que si huele mal, ustedes tienen derecho a protestar. Que si el tipo va descalzo y con las uñas negras, tiene derecho a protestar. Que si lleva en el maletero un muerto, tiene derecho a protestar. ¿Por qué? Porque tienen la obligación, y por eso reciben subvenciones nuestras, todos nosotros, de ser un servicio público, más allá de que sean privados, como los taxis. Bien, dicho esto, yo creo que los medios de comunicación públicos son imprescindibles, porque cuando algo sucede tienes que tener una comunicación sobre el bien común. Otra cosa es que los partidos políticos que tenemos no conciban todo el bien común. Ni sé cuándo lo harán. Querría sí decir una cosa sobre la renta básica. El periodismo es imprescindible que analice la renta básica desde un punto de vista que yo sé que es incómodo, pero debe ser. Es decir, la sociedad blanca, el pequeño gueto, la pequeña élite que somos la sociedad blanca desarrollada, europea y norteamericana, vivimos gracias a que otros mueren. Vivimos gracias a que otros no comen. Convertir eso en un derecho por el cual ni siquiera tenemos que trabajar y para el cual nos convertimos en ejemplo de la destrucción de los derechos laborales y de lo que fue en los derechos y la clase trabajadora, me preocupa muchísimo. Cuando dicen, no, yo tengo derecho a cobrar algo porque mi país es tan rico que puedo cobrar algo sin trabajar. Pregúntate por qué tu país es tan rico. Y pregúntate quién muere a cambio. Lamento, es un debate tan largo que no querría meterme ahora porque la renta básica es un debate tan largo que podría yo contarles incluso la otra parte. Sin embargo, me preocupa mucho la frivolidad con la que decimos yo merezco una renta por el hecho de vivir. Porque el 90% del planeta no la merece entonces. Y es
Es algo que creo que no podemos preguntar así como muy sobre la marcha aquí, porque es un debate muchísimo más de calado. Sí, bueno, que conste que yo no lo entiendo como algo separado de la solidaridad internacional, vamos, pero que me alegra que la haya sacado. No, digo, llegar al periodismo es difícil. Claro. Bueno, creo que podemos abrir ya el turno de preguntas. Baltasar estaba ahí. Creo que no podemos acercar el micrófono, así que no sé. ¿A viva voz? Sí. Venga. ¿Por qué no existen medios de comunicación independientes? Sí existen, compañero, sí existen, compañero, y te voy a decir por qué no existen más, porque no os importa ninguno. Yo vengo de trabajar en Contexto, en La Marea, son cooperativas de trabajadores. Ninguna llega a los pocos miles de suscriptores, cuando llevan años trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué si hacen, y yo os aseguro que la hacen, porque igual que critico la información mala, alabo la buena información y la información crítica, por la cual a veces tenemos que pagar incluso multas bastante caras. ¿Por qué? Sabiendo que eso existe, los ciudadanos no se suscriben a la información veraz. Si podéis apuntar, el que tenga un boli a mano, apuntar un documental que se llama All Governments Lie. Todos los gobiernos mienten. Todos los gobiernos mienten. Es un documental norteamericano, se estrenó, si no me equivoco, hace pocos meses, y demuestra cómo en Estados Unidos, gente que se fue de grandes medios de comunicación, como yo, como La Marea, que es el grupo de trabajadores que despidieron de Público, Rouras, te lo tengo que recordar, como los de Contexto, que es un grupo de trabajadores que se fueron del país, montaron medios independientes. Se han convertido en los grandes medios de comunicación críticos e independientes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen decenas, incluso centenares de miles de suscriptores. En España eso, y quizás por lo que yo contaba al principio, compañero, no funciona, no ha funcionado, nadie pone dinero. Yo a veces les digo, a ver, la suscripción a La Marea o ser copropietario, oye, vale céntimos al día, no un euro, que era lo que valía antes el periódico, y lo comprábamos cada día y nos mentía, sino que son céntimos. Y no solo eres copropietario, sino que puedes decidir sobre qué temas quieres que se informe. No pasa nada. No pasa nada, ese es el gran problema. Sino que me lo quitaban del programa porque no, pero es que los mismos medios de comunicación se te echan encima. ¿Por qué? Pues claro, el Grupo Prisa tú no le puedes decir que le vas a regular el espectro. Claro. Por el papel. Si no empezamos por el papel y por internet, y eso de que la gente está desconectada, ¿cuánta gente tiene WhatsApp aquí? Todos los abuelos van con móvil, bueno, muchos, pero hablar en este momento en España, hablar de la brecha tecnológica es muy relativo, pero en cualquier caso te digo una cosa, si no empezamos por la prensa y la pequeña información, crear una cadena generalista en el Estado, crear una emisora de radio, que hace falta una financiación gordísima, es empezar por el tejado, porque lo primero es empezar por la información que se pueda hacer libre, no por aquella que necesite muchísimo dinero. Yo no he hablado de la verdad y jamás me atrevería a hablar de la verdad. Jamás. Yo hablo de la honestidad en el trabajo, que es lo contrario de la mentira, pero no es la verdad. La verdad, de hecho, la verdad es un concepto abstracto y yo trabajo con realidades, porque el periodista debe trabajar con realidades. Entonces, yo no creo que en la mesa, lo lamento, yo no he oído hablar de la verdad, yo he hablado de la mentira. Y hablar de la mentira no es hablar de la verdad, y eso es muy importante saberlo, porque a veces por no hablar de la verdad, o hablar de la verdad o no hablamos de la mentira. Yo hablo de la mentira, y hablo de lo contrario, que es la honestidad en el trabajo de informar. Eso solo de pasada. Y lo siguiente, todo no es lo mismo. Hablaba de medios generalistas de información, radio, televisión y prensa escrita de las grandes empresas de España. Ahí entran todos los grupos que podemos conocer a nivel estatal. Hablo de periódicos, pues El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, La Razón, la cadena SER, COPE, Onda Cero. ¿Sí? Sí, todo es lo mismo. Lo lamento, hay otros medios. Por eso yo trabajo en La Marea, en Contexto, en Público, o sea, en pequeños medios, porque sí. Porque hemos llegado a un punto, compañera, que sí que todo es lo mismo. Y te lo digo yo, que he pasado por todos ellos y que por alguna razón he tenido que salir de ellos mal, o sea, porque me han echado mal o porque he tenido que irme por decencia. Y no es casual, porque yo tengo 3 hijos y preferiría cobrar un sueldo. Y preferiría seguir trabajando en los medios de comunicación de los cuales me he tenido que ir por decencia, te lo aseguro.
Y sí, todo es lo mismo. La prueba es, antes has dado las cifras de los despidos y de la gente que se quedó sin trabajo entre 2008 y 2012. Tú has dicho 12.000. Claro, no lo ha dicho la cifra relativa, 12.000 de 16.000. En España había 16.000 profesionales trabajando en 2007. Entre 2007 y 2012 echaron a 12.000 de 16.000. Eso quiere decir que ustedes y yo creemos que la misma información que recibíamos con 16.000 personas la recibimos con 4.000. Con 4.000 y aquellos que después de dejarnos en la calle nos ofrecieron un trabajo cotizando como autónomos, creando tal miedo a que vuelvan a despedirte, que la libertad de información desaparece, porque lo más nocivo, el mayor ataque contra la libertad de expresión es la precarización del periodista. En este momento, yo trabajo para La Marea, Público, 4 Televisión, Onda Cero y a veces Telemadrid. 5 trabajos, algunos a diario. No llego a fin de mes, con un piso modesto en Madrid y 3 hijos. A eso me refiero. Eso es una agresión. Eso pasa en todas las cadenas. De la misma manera en que pasa en todas las cadenas y en todos los periódicos y en todas las radios que te dicen, pon el argumentario. Y ese argumentario que tú hiciste y que yo lo conozco día a día, mañana, que es la vaca lechera, pasa en todos. Sí, señora, pasa en todos. Y si no nos damos cuenta de que pasa en todos y hay una uniformidad en aquello que pasa, tenemos un problema porque seguimos sin reclamar a los medios de comunicación lo que no nos han dado. De la misma manera que yo creo, en mi modestísima opinión, que también pasó en todos absolutamente lo mismo entre el 77 y el 79, que se hizo un pacto de silencio por el cual de eso que estamos hablando ahora no se ha hablado en 40 años. Y si no hubiera un pacto entre todos, sí, todos, no habríamos llegado aquí sin saber lo de las flores frescas, que me vale como ejemplo. Le podría decir muchos más, como por ejemplo de dónde viene el capital de la banca Marc y por qué la banca Marc en este momento no está en un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. Claro, sí, todos. Lo lamento, que no es dramático, estamos aquí, este sitio tiene calefacción, de hecho estoy sudando, estamos estupendamente, después nos tomaremos un cubata. No es catastrófico, catastrófico es el Congo. Por eso he dicho antes lo de la renta básica, no es catastrófico. Y sin embargo, yo no quiero quitarme de la cabeza que soy partícipe y que si no lo denuncio soy partícipe. El tema de generalizar es verdad que no es bueno, pero estoy totalmente de acuerdo con Cristina en que es muy frustrante que este caballero que está aquí a mi lado diga que ¿cuántos años tiene, si te lo puedo preguntar? Sí, 50, y dice que ha llegado a trabajar en El Independiente por primera vez libre. Tiene 50 años. Aquí ha desaparecido un periódico que se llama Granada y Media, que hacía periodismo de proximidad en los barrios, trabajando con los vecinos y las vecinas, dándole protagonismo a la ciudadanía, y ya no está, porque no pueden vivir. Entonces, no es catástrofe, por supuesto que no, pero es frustrante cuante poco. Es mucho peor. A ver, libre o no libre es un concepto subjetivo, de la misma manera que verdad o no verdad yo no lo manejo. Libre o no libre es un concepto subjetivo. Yo llevo 30 años trabajando en periodismo y no llega a 8 años cotizados. ¿Me explica? ¿Me explico? Eso es objetivo. Yo no hablo de conceptos subjetivos, hablo de la construcción de una profesión, y yo no soy de los peores periodistas de este país porque para algo me invitan aquí. De 30 años de profesión no llegar a 8 cotizados cuando no he dejado de trabajar ni un solo día de mi vida es la construcción de la precariedad, pero no de ahora. Si el problema es que no es, pero es que la información que usted recibe viene de mis compañeros y de ese tipo de precariedad. Oiga, y si quiere bailamos, pero es así. Yo me refería, no sé si me he expresado bien, ¿qué hay que hacer para que la ciudadanía se implique, no para que los estudiantes de periodismo se impliquen? Yo lo que quería reflexionar era que nosotros, como profesionales de la comunicación, no podemos tener tanta fuerza si no tenemos el apoyo de la ciudadanía para reivindicar ciertas cuestiones como un medio público de calidad. No que yo, efectivamente, en primero de carrera de periodismo en Sevilla fui consciente de que jamás iba a hacer periodismo. En primero, ya lo sabía. Y me fui especializando en gabinetes de comunicación, porque ¿para qué voy a perder el tiempo? Cristina lo va a explicar mejor porque ella tiene más experiencia en medios alternativos. Y Juan Ignacio también. ¿Pero qué hay que explicar? Porque ella está diciendo cómo implica a los estudiantes. Pero es que los estudiantes...
¿Sabes qué pasa? Estamos en un momento de transición tremenda, es decir, los periódicos de papel ya son todos deficitarios y tienen que acabar desapareciendo porque están todos en quiebra. Y entonces se ha creado un tipo de comunicación. A ver, cuando se... Es que es un poco largo de explicar, y igual no es el momento. El cambio de lo digital supone un cambio muy parecido al que supuso la imprenta, que es la imprenta supone el nacimiento, de los medios de comunicación, por lo tanto de la idea de democracia moderna y por lo tanto de la idea de la novela moderna como forma de relato que permanecerá en el tiempo. Uno es un relato que acaba y el otro que permanece. Medios de comunicación, democracia moderna, o sea, participación gracias a la comunicación popular, es decir, a la democratización del saber, sacar el saber de los medios cerrados y de los monasterios y eliminación de la poesía, por así decirlo, como fuente oral de transmisión de contenidos. Bien, eso es la imprenta. Cuando aparecen los medios digitales, cuando aparece lo digital, hace eso mismo exactamente, pero multiplicado por 1000. Es decir, cambia la idea de los medios de comunicación porque no hace falta tener unos sistemas de producción detrás para comunicarse y, por lo tanto, no hace falta un sistema vertical de comunicación, sino que puede ser horizontal, y eso cambia radicalmente la idea de cómo los partidos políticos pueden intervenir en el sistema comunicativo. ¿Por qué? Porque ya no te hace falta alguien que ponga dinero y controle los medios de producción para crear un órgano como tú. Un periódico digital, no hace falta imprimir. Eso cambia radicalmente, que de nuevo, la democracia. ¿Por qué? Porque tú modificas el mensaje político sin necesidad de participar de él económicamente. Y 3, cambia el modo de narración, porque mientras antes solo narraban aquellos que podían publicar, en este momento todo Facebook son narraciones constantes de gente que quiere contarte algo. Todo ese cambio ha supuesto una revolución en cuyo centro estamos ahora porque acaba de empezar a suceder, ni siquiera ha terminado de suceder. Entonces vosotros, como estudiantes de periodismo, ni bien ni mal, o sea, ni optimista ni pesimista. Es que lamento parecer pesimista porque no lo soy, me da igual. Os acabo de decir que es importantísimo nuestro papel en este momento como correctores de los periodistas, algo que no habíamos podido hacer en la vida, o como relatores de un nuevo feminismo. Bien, vuestro papel es imposible de definir. A ti te están enseñando algo que ya se acabó hace tiempo. A ti te van a enseñar ahora lo que es unas columnas, y las columnas no existen. Quiero decir, claro, a ti te están enseñando algo que terminó y tus profesores ni siquiera se han dado cuenta de que ha terminado, con lo cual es un problema gordísimo. A mí claro, yo estudié periodismo en un momento que no solo no había internet, sino no había, yo soy muy vieja, no había ordenadores en las redacciones, claro. Imprimíamos en unas máquinas que daban vueltas y recortábamos las columnas a mano y las pegábamos en un lugar. Y ya empezaba a haber ordenadores en las redacciones, pero nosotros en periodismo no lo sabíamos y sobre todo nuestros profesores no habían pasado por las redacciones, con lo cual no se lo imaginaban y nos decían, un día habrá un sistema que conectarás la tele a un teléfono y te comunicarás con Asia. Y decías, ¿pero qué me está contando? Era Internet. Comunicarás la tele con un teléfono, ¿sabes? Era una locura. Eso se está pasando. Entonces, el empeño, de nuevo, por la honestidad en el trabajo y por informar a los ciudadanos, a tus conciudadanos, de qué sucede con honestidad, es la base. ¿Cómo? No tengo ni idea, porque los medios de comunicación ya no son los mismos. Me ha hecho gracia lo que ha dicho Juan Ignacio. ¿Te acuerdas del tipómetro? Me acuerdo, fíjate lo triste, que es que yo estudié supuestamente en los años donde ya los blogs estaban y seguíamos con el tipómetro. Claro. Y lo que decía Cristina, ¿y yo para qué coño quiero un tipómetro? Si es que no voy a trabajar así. Yo de todas formas, ¿cómo se llama la compañera? Bueno, pues... Pero yo creo que ahí la responsabilidad de cada uno, ¿no? Porque es el tema también de la música. Si nosotros escucháramos solo lo que vemos en la tele de Operación Triunfo, La Voz y no sé qué cosas más, pues mi Spotify, vamos, yo qué sé lo que sería. Hay que indagar un poquito, tienes razón. La gente que no va más allá es la misma opinión, porque si tú haces zapping en la tele, no sé. Pero es verdad que... pues yo, por ejemplo, te pongo el tema de Siria, que es un tema que me interesaba mucho. He leído tanto del tema, pero de crónicas, que a lo mejor no me enteraba bien. Resulta que me compré, son 2 tochos así, de Mónica García Prieto y Javier Espinosa, así, y resulta que me he hecho una idea completamente distinta. Claro, me interesaba el tema, no sé yo si eso... Claro, pero ella te pregunta por medios de comunicación. Claro. Es que el espacio de un medio de comunicación nunca va a poder... No, pero ella tiene una pregunta que es muy relevante. Es, ¿dónde me informo? Efectivamente. No, tienes toda la razón. ¿Dónde me informo? Es la pregunta que yo, Cristina Fallarás, periodista,
me hago por las mañanas cuando le doy una patada a la cadena SER y otra a la COPE y otra a Onda Cero y de repente digo, ¿por qué no consigo saber qué pasó ayer en la declaración de Carme Forcadell o en la huelga que hubo en Granada en la sanidad? ¿Y por qué no lo consigo saber? Porque realmente nadie me lo cuenta. Y cuando tú dices, ¿por qué no lo sé? Ahí voy yo, mi afirmación de que sí, son todos, más allá de que, oiga, que no pasa nada, que así vivimos y seguimos viviendo bien, sí, son todos. Han llegado a un grado de homogeneidad en la información que tú puedes recorrer de izquierda a derecha el dial, leer de izquierda a derecha los periódicos y hacer lo mismo con las televisiones en horario de informativos y probablemente te encuentres las mismas noticias contadas muy poquito distinto, pero el problema no es cómo la cuentan, el problema es la selección. Esas noticias son lo único que hay. Y te entiendo, y ahí está mi crítica y mi dolor. Es decir, estamos en un momento de cambio. Creo que los ciudadanos sí pueden, tú, no tus padres, lo que pasa que de ti pasará a ellos, sí pueden buscar canales alternativos por los que apostar. No son profesionales, lo lamento, y lo lamento en serio. O sea, yo he montado páginas web y he montado periódicos web. No son profesionales, no son exhaustivos, porque es imposible que demos abasto. Es decir, tu diario no va a dar una información exhaustiva internacional porque no vas a poder darla. Pero es que no hay ninguno que la dé. No, pero vamos a ver. No, sí, tienes razón, pero cada uno en su parcela. Ya quisiera yo disponer con mis criterios, con mi historia, los suficientes recursos para hacer un medio de alcance internacional. Pero yo me limito a hacer hasta donde puedo llegar, que es con mucha honestidad. Por supuesto. No, contesto un poco a todo, con mucha honestidad hasta donde puedo. Bien, la verdad, antes decía la compañera al principio, ¿no?, que por supuesto que no existe la verdad absoluta, solo existe lo que tú decías, honradez. Pero no solo también en la elaboración de una información, sino también en la selección de esa información. Claro, tú decías un hecho. Nosotros, con toda nuestra modestia, hemos abierto portadas con la memoria histórica a la que respetamos. Hemos abierto con la lucha contra el machismo, metiendo mucha caña, entre otras cosas que en medios provinciales, con muchísima dignidad, damos voz a mucha gente, o contra desahucios, o contra la Caja, o hacer un análisis sobre cómo los bancos invierten en armamento. Dios. En fin, lo que quiero decir también, para ir terminando, como decía la compañera, la estudiante, claro que hay, no quiero ser pesimista, claro que hay luces y velas encendidas, y tú has dicho antes un medio que ha sido referencia en Granada que abrió, Granada y Media, pero claro que sí, y seguirán, pero también es verdad que estamos en un gran tsunami que no sabemos dónde nos va a llevar. A la compañera periodista, estudiante, no, tenéis una ventaja. Yo empecé en una redacción con máquinas de escribir y con radiocassettes que eran auténticos loros, como se digan, ¿sabes? Pero tú ya eres una experta digital, ¿sabes? Para lo que a nosotros en mi generación nos ha costado saber internet, ya se ha avanzado mucho más, que a mí me ha llevado mucho tiempo hasta llegar a comprenderlo, a lo mejor saber. Y claro que hay cooperativas de periodistas que hacen con muchísima dignidad en un pueblo. Nosotros intentamos crear una red de todos ellos, con cada uno con sus valores y sus historias. Y claro que se puede crear. Ahora mismo puedes crear una radio en internet a 0 euros y buscar una financiación de lo que sea. Por supuesto que sí. Tendremos que revelarnos también desde los medios como desde la sociedad. Si no, estaríamos muertos. Y cada uno en su parcelita que pueda hacer, desde una ONG o activista social, en tertulia, nosotros con todos nuestros errores y nuestros defectos, porque si no estaríamos muertos. Pues vaya mierda de sociedad que estamos construyendo, efectivamente. Pues claro que hay luces y que te partan la cara, te la han partido muchas veces y te la seguirán partiendo. No, pero no estás orgullosa, y a ti, y a mí, y a todos, en fin, que también hay una esperanza. Sí, no estoy orgullosa de que me partan la cara, pero en cualquier caso hay una cosa que decías tú que es cierto. Si tú cuentas, yo cuento, porque me interesan los datos siempre. En este momento se destinan los mismos minutajes en los informativos de televisión, la 1, Antena 3 y Telecinco, que son los más vistos, el mismo minutaje que se dedicaba antes a información internacional, que está entre los 8 y los 10 minutos, se dedica en este momento a accidentes de coche, a escenas de Twitter,
hacer, no, ni siquiera mucho suceso, no te creas. Se grabó el pie mientras iba a 120, se fumó un porro mientras se hacía una raya conduciendo un taxi. Ese tipo de información sacada de redes sociales y de pequeñas agencias que sale básicamente gratis es lo que hay. Y de nuevo vuelvo a hablar de economía, es un problema económico. No se invierte en información porque invertir en información es invertir en formación de la población. Entonces, en cuanto empiezan a dejar de invertir, y de nuevo hablo de cotización y de cuánto, tú y yo podemos montar medios muy voluntariosos, pero si la inversión es cero, nosotros no vamos a informar sobre las guerras que existen, ni siquiera sobre una patera, si va a llegar o no va a llegar al estrecho y cuánta gente muere. Ese es el problema. Y esa información, efectivamente, no la tienes. Y no tengo solución, no la tienes. Una cosa, Juan Ignacio, cuando has dicho, tienes ventaja ahora que yo he trabajado con máquinas, tú no sabes lo que los estudiantes de mi generación o los que vienen ahora daríamos por experimentar lo que es una redacción física, lo que es distintos puestos, cómo se, ¿no? Unos compañeros, pues el maquetador, eso no lo vemos, ¿no? Vosotros no lo vamos a ver. Máquinas de plomo que se hacían los periódicos, bueno, ya pedagogía, o sea, eso ya es pero que también se pueden hacer ahora y montar, pues claro. Bueno, muchas gracias.